Muchas gracias, Miquele. Es curioso porque cuando era pequeña y jugábamos al escondite, había una figura que era esa persona que le tocaba ver quién se escondía, taparse, ¿no?, los ojos, pero no acababa de hacerlo, y le llamábamos que hacía perrito guardián. Ha sido muy divertido conocer que esa figura, que cuando éramos niños era criticada porque tenía que taparse los ojos, ahora se reconvierte y es una figura con los ojos bien abiertos para estar atento a qué pasa en la ciencia, qué pasa también en el periodismo científico y cómo mantener esta integridad científica. Para continuar hablando sobre ello, nos va a acompañar Pilar Paneque, que es doctora en Geografía, catedrática de Geografía Humana de la Universidad Pablo de Olavide y máster en Demografía y Sociología por la Universidad de Pensilvania. Actualmente es la directora de la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación, ANECA, donde está impulsando nuevas maneras de incentivar la ciencia de calidad en España. Pilar hoy nos pondrá un poco en el contexto sobre qué es esto de la integridad científica y qué la está amenazando. Gracias, Pilar. Un poco de agua. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias a la organización por la invitación. Me apetecía especialmente estar en un foro tan distinto, con un público tan diferente al que suelo tener enfrente, así que de verdad muchísimas gracias también por pensar en la participación de ANECA. Muy breve, para quienes no la conozcáis, es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Es un organismo autónomo, dependiente en cada momento del ministerio que tenga las competencias en materia de universidades, en este momento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y que tiene entre sus competencias, entre muchas de sus competencias, unas específicas para la evaluación de la actividad investigadora del profesorado universitario y del personal investigador de los organismos públicos de investigación, que se realiza cada 6 años y puede conllevar un complemento retributivo, y también de la acreditación del profesorado universitario a distintas categorías, desde la estabilización hasta la promoción a cátedra. Simplemente para que sepáis un poco a qué nos dedicamos, eso conlleva que somos los responsables de desarrollar criterios de evaluación, el modelo con el que se evalúa la investigación y las carreras académicas, y de aplicarlo anualmente a unas 30.000 solicitudes. Para que seáis también conscientes de que estamos hablando de un organismo que realiza evaluaciones masivas, ¿no?, a diferencia de lo que puede hacer una universidad o un centro de investigación. Pero en la vida real yo soy investigadora, como ha dicho Verónica, yo soy catedrática de universidad y he dedicado casi 30 años a la universidad pública, a la que volveré pronto. Y que he hecho además mucho de menos, y entonces inevitablemente a este tema de integridad científica yo me aproximo con esa doble mirada de profesora, universitaria, investigadora, pero ahora también responsable de una agencia de evaluación. En mi vida académica, precisamente mi entrada en la universidad coincidió con un momento en el que en España se estaba definiendo una política científica destinada a que se produjera más literatura científica y que además se internacionalizara, y en ese momento era una política muy acertada que ha dado muy buenos resultados. Estamos hablando de finales de los 80, principios de los 90, cuando se crean programas de evaluación como el que conocemos de sesenios de investigación, y que verdaderamente posicionan a España cada vez más en una posición privilegiada en el mundo científico internacional. Ahí empezamos a participar, y eso a mí me coge realizando mi tesis doctoral, ahí empezamos a participar de ese lema, ¿no?, que tiene ya muchas décadas de publica o perece, pero que yo creo que en España debería reformularse más a esto de publica en revistas de alto impacto o perece, porque no valía, empezaba a no valer publicar en cualquier sitio, ¿no? El problema aquí es que el indicador se convirtió en el objetivo. O sea, el objetivo ya no era hacer más ciencia o mejor ciencia o una ciencia más internacionalizada, sino simplemente perseguir el indicador más alto posible. Y además se optó por indicadores de bases de datos comerciales de grandes empresas multinacionales, que básicamente medían el número de artículos que publicábamos en revistas indexadas en determinadas bases de datos, las posiciones que ocupaban esas revistas, cuando en realidad ese indicador, el famoso factor de impacto,
se creó para poder comparar revistas entre sí, pero no para valorar la calidad intrínseca que tiene una investigación. A ese indicador se añadió también el del número de citas, y ya sabéis que se publican todos los años y hay mucha atención sobre las listas de autores más citados, que también pertenece a la misma empresa, y que de ahí derivan otros indicadores que se están utilizando para medir ciencia y la labor de los científicos, desgraciadamente, como los rankings de instituciones que se suponen más prestigiosas, que a su vez se calculan en gran medida basándose en los indicadores que antes he comentado. Este es el sistema que nos dimos en España y que es bastante usado también en nuestro contexto, como digo, desde principios de los 90, y por tanto es el sistema con el que yo misma como investigadora he convivido. Pero al mismo tiempo iba creciendo un debate, se iba intensificando un debate sobre, evidentemente, integridad científica, porque muy pronto se empezó a ver cómo ese sistema, que en principio tenía un buen objetivo, empezaba también a generar efectos perversos. Y el debate ha estado en la academia permanentemente, ¿no? Durante todas estas, sobre todo yo diría, durante estas 3 últimas décadas. Y nos podríamos empezar preguntando qué amenaza la integridad científica. Yo, por ser muy breve, y estoy hablando todavía del contexto en el que yo he hecho mi carrera profesional, señalaría 3 elementos. Por una parte, podríamos pensar que son solo casos aislados, que tienen mucho que ver con los egos, los grandes egos que existen en el mundo de la ciencia y de la investigación, en el mundo universitario, que puede llegar a manipular métricas, a manipular citas. Bueno, algunos de los ejemplos se han mencionado y otros que se van a mencionar, simplemente para que mi posición sea la más alta posible, para aparecer en esa lista de autores o autoras más citadas, y de esto hemos tenido casos muy recientes y bien conocidos. Alguno de ellos a mí ya me ha tocado como directora de ANECA. Probablemente el que más repercusión ha tenido en la academia sin duda ha sido el del rector de Salamanca o el de algunos profesores universitarios que tenían una hiperproductividad impresionante, ¿no? Bueno, pueden parecer casos aislados, pero evidentemente hay que señalar también al sistema de incentivos. Decíamos antes, cuando los indicadores se convierten en los objetivos, ¿no? Y esto ha sido probablemente la crítica más extendida entre todo el profesorado universitario. ANECA era una de las señaladas, ¿no? Hago todo esto no porque yo quiera, sino porque me lo pide la agencia de evaluación para promocionar o para conseguir complementos retributivos, etcétera. Aquí, evidentemente, el mal está en generar un sistema de evaluación, un sistema de medición que apunta al sentido contrario de lo que decimos que queremos defender, ¿no? Que es la buena ciencia, la ciencia honesta, la ciencia pausada, que necesariamente tiene que ser, y empezamos a hablar de la mercantilización del conocimiento, empezamos a hablar de sistemas hiperproductivos, empezamos a hablar de industrialización, incluso del fraude, y ahí estaríamos hablando probablemente de los casos más extremos de paper mills y este tipo de cosas que todos conocemos, ¿no? Aparece el mercado. Yo creo que en todas partes aparece el mercado, en la universidad y en la ciencia, evidentemente también. Y sobre esto tenemos, podéis ir viendo algunos de los titulares que he cogido, que son solo de los últimos años, pero sabéis que han aparecido infinidad de trabajos periodísticos sobre estas cuestiones. Y el tercer elemento que señalaría, que es también muy sistémico, muy contextual, es el de la cultura de la inmediatez, donde yo creo que estamos todos. Yo creo que estáis los periodistas y estamos también los científicos, que no pertenecemos a un mundo ideal ni a un mundo romántico, pertenecemos al mundo real, en el que también ese productivismo, ¿no? Que en todas las esferas de nuestra vida está presente, en la ciencia también, en la universidad también, es una queja permanente. No tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para estudiar, no tenemos tiempo para leer y, por supuesto, no tenemos tiempo para escribir, ¿no? Y yo creo que esto es probablemente lo más contrario a lo que la ciencia y el conocimiento necesita, pero forma parte también de las presiones que se han generado. Bien, en medio de todo eso, precisamente los titulares que he seleccionado son del año 2021, 2022, muchos de 2023, que es justo cuando me nombran directora de ANECA, en un año muy importante porque es el año en el que el entonces Ministerio de Universidades aprueba la Ley Orgánica del Sistema Universitario, una nueva ley de universidades después de más de 2 décadas, que nos daba herramientas para poder hacer cosas, si queríamos hacerlas.
Y desde luego esas herramientas las aprovechamos para iniciar una reforma muy profunda. Yo siempre hablo de una reforma cultural que desde luego va a exigir tiempo, va a exigir mucho más años de los 3 que yo llevo dirigiendo la agencia, pero desde luego sí que ha sido un cambio muy importante, que incluso cuando empezamos a trabajarla recibió la atención de los medios de comunicación, que fue algo que me llamó mucho la atención, porque bueno, la agencia siempre había trabajado para adentro, ¿no? Había sido muy gris, y me llamaba la atención que los medios de comunicación estuvieran observándonos qué estábamos haciendo, qué estaba pasando en ANECA, qué ruido era ese de que el sistema de evaluación iba a cambiar, y también captó no solo la atención de los medios nacionales, sino de algún medio internacional. También hubo mucha presión. En ese momento, cuando uno llega a un sitio e intenta cambiar algo, pues tiene un punto de ingenuidad, ¿no? que es muy bueno, es muy positivo, porque si no probablemente no se atrevería a hacer ciertas cosas, pero es cierto que empezaron a llegar también las presiones externas, y fui aún más consciente de la complejidad y de las resistencias que iba a haber a ese cambio, pero también de la cantidad de posiciones distintas y todas legítimas que había y que tenían que participar del debate de esta reforma. Por eso decidimos también emprender un ejercicio completamente inédito en el sistema universitario y científico, que fue abrir a la participación y la deliberación con toda la comunidad a través de una herramienta que creamos, el cambio que estábamos haciendo. Desarrollamos una propuesta inicial, y es cierto que eso fue de arriba hacia abajo, que probablemente no es lo ideal, pero tampoco teníamos mucho tiempo para hacerlo de una manera más pausada, pero la compartimos y la abrimos a todos los investigadores. Tuvimos más de 3.000 aportaciones, que fueron todas debatidas y estudiadas, y creo que finalmente llegamos a un sistema bastante consensuado, aunque por supuesto no es exento de críticas, no solo desde dentro de la academia, sino también desde el mundo de las grandes editoriales y desde otros sectores. Lo simplifico mucho porque el cambio consistía fundamentalmente en restar presión al sistema, absolutamente en todos los indicadores que se incorporan, sobre todo en la evaluación de la carrera académica, porque estamos hablando de evaluar una trayectoria de vida completa, y esto afectaría igual a los proyectos financiados, a las tesis doctorales dirigidas, etcétera, pero me centro solo en las publicaciones, que probablemente sea uno de los temas sobre los que más hablemos hoy, y veréis ahí que en el sistema que heredamos antes de la reforma, para poder acreditarse a cátedra, al nivel más alto dentro de la universidad, se podían pedir hasta 150 artículos que estuvieran dentro de esas bases de datos comerciales que comentábamos, JCR, de los que 120 tenían que estar en el primer tercil, y hasta 60 artículos JCR, 40 de ellos en el primer tercil, para la titularidad, que es simplemente el primer escalón, el escalón que te permite estabilizarte como profesor o profesora en la universidad. Bueno, después de la reforma, solo este indicador de producción científica, actividad investigadora, ha pasado a ser de tener que presentar hasta un máximo de 15 contribuciones para cátedra y 5 para titular, que no dice artículos y por supuesto no nombra ninguna base de datos, dice contribuciones, pueden ser artículos, pueden ser conjuntos de datos, metodologías, software, etcétera. De tal manera que no solo quitamos presión de cantidad, sino también de la tipología de resultados que un investigador debe producir, porque cada línea de investigación, cada grupo de investigación puede dar lugar a resultados en formatos muy distintos, y además yo creo que el artículo, por muchas razones, va a ir perdiendo peso en la comunicación científica, pero ese es otro debate. Esto lo pudimos hacer, como decía, porque contamos con un marco normativo que nos permitía movernos de esta manera, pero también porque esto no estaba pasando solo en España. Había y sigue habiendo un gran debate internacional, un gran movimiento internacional que está trabajando para que esta reforma se dé a nivel sistémico. Para mí uno de los más importantes es la coalición COARA, lo veis ahí su logo, la coalición para el avance de la evaluación de la investigación, a la que ya pertenecemos más de 800 instituciones, donde ANECA se sumó en cuanto yo llegué a la dirección, porque sabíamos que esto iba a ser un respaldo muy importante. Es una comunidad de práctica donde podemos compartir todo este trabajo,
y creo que puede ser uno de los elementos que impulsen, que articulen el debate en torno a la necesidad de cambiar los incentivos que diseñamos para el mundo universitario y el mundo científico. Hecha esta reforma y con esa doble mirada que os decía al principio, tanto de investigadora como ahora responsable de una agencia donde todos miran para ver un poco qué tienen que hacer, eso es inevitable, no es lo que la agencia quiere que pase, pero sabemos que eso ocurre. También hay una pregunta fundamental, y con esto acabo, que es ¿quién protege la integridad científica, ¿no? Sabemos cuántas amenazas tiene, pero la cuestión es quién la protege en un sistema que es cada vez más complejo y que necesariamente nos tiene que llevar a una responsabilidad compartida. Parece que cuando decimos eso estamos todos eludiendo la responsabilidad, pero es todo lo contrario, y yo creo que el trabajo que ha hecho ANECA en estos 3 años es precisamente un ejemplo de asunción de responsabilidad con todas las presiones que ha conllevado y los sofocones que ha conllevado, que han sido muchísimos, pero que sí ha dado lugar a un modelo muy diferente y que tenemos en marcha desde 2024 y está funcionando muy bien, y además no ha generado ningún trauma, que era otra de las cosas que queríamos evitar. La transición ha sido suave, aunque sabemos que el cambio, como decía, va a requerir tiempo. Necesitamos, por supuesto, promover buenas prácticas. Hablamos mucho de malas prácticas en estos contextos. Yo creo que tenemos que hablar mucho más de buenas prácticas, y ahí la formación de los investigadores y de los evaluadores, que los evaluadores no cambian su manera de mirar un currículum porque ANECA haya cambiado los indicadores. Hay que trabajar mucho sobre eso, pero por supuesto la conducta individual, el rol que cada investigador e investigadora juega dentro de la academia, porque con el paso del tiempo se va convirtiendo en IP, en directora de una tesis, director de una tesis, es fundamental. Cómo eso también se va enseñando dentro de un grupo de investigación. Por supuesto, el papel de las agencias financiadoras, que también ejercen una presión muy importante, la tenemos todos por conseguir financiación en un contexto evidente de infrafinanciación de la ciencia que se hace desde lo público. La responsabilidad de revistas y editoriales con sus códigos éticos, sus códigos de conducta, el control de los conflictos de interés, de los plagios, no digamos ya con la irrupción de la inteligencia artificial, artículos hechos con inteligencia artificial, evaluados con inteligencia artificial y desgraciadamente luego resumido con inteligencia artificial porque nadie tiene tampoco tiempo para leer, ¿no? Las agencias evaluadoras, que casi que somos el último eslabón de la cadena, ¿no? Cuando ya una investigación ha sido financiada, ha sido publicada, entonces cuando llega a nosotros, ANECA es solo una de las agencias evaluadoras que hay en España, somos 11, sabéis que hay varias agencias autonómicas, los investigadores tienen que acudir a sistemas muy diferentes, además de varias agencias financiadoras a las que se suman todas las europeas. Y yo resaltaría aquí de manera muy especial la responsabilidad de las instituciones, universidades, centros de investigación, de los comités éticos. No todos tienen capacidad sancionadora, pero muchos sí. Y sobre todo las instituciones sí tienen algo que los demás no tenemos, que es capacidad sancionadora. ANECA no la tiene. Nosotros podemos elevar denuncias a instancias superiores, pero la ley no nos dio capacidad sancionadora. Es algo que nos dicen mucho, ¿no? ¿Por qué no le quitáis el sexenio a tal persona o le quitáis la acreditación a tal otra? No podemos, la ley no lo permite, pero la universidad sí lo puede despedir, como de hecho se ha dado algún caso, ¿no? Quiero decir, estamos hablando del palo y la zanahoria, ¿no? De promover buenas prácticas y de controlar malas prácticas. Yo creo que aquí es donde aparece el periodismo con toda la fuerza, no solo para denunciar esos casos individuales, hemos visto muchos en esos titulares. Para mí casi más importante es denunciar los riesgos o identificar y explicar los riesgos sistémicos y saber traducirlos al conjunto de la sociedad, precisamente en un momento en el que se están erosionando las instituciones más importantes. La ciencia es una de esas instituciones. Está muy bien que se le vigile, pero al mismo tiempo creo que hay que protegerla, porque la mayor parte de la ciencia es honesta, se hace de una forma muy correcta, se hace de una forma muy precaria y muy infrafinanciada, y creo que eso hay que saber explicarlo bien a la sociedad precisamente para que no se pierda esa confianza pública de la que antes estaba hablando Miquele y que me parece que en este momento es esencial. Y con esto acabo y espero no haberme pasado mucho. Muchas gracias.